Amigos míos, qué bolero. Mira, el economista Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group, ha hecho un pronóstico brutal de lo que puede ocurrir con el régimen en las próximas semanas. Cómo puede destruirse ese régimen en las próximas semanas a partir de diferentes escenarios. Vamos a ver esto que está para chuparse los dedos de las neuronas. Dice, están dadas las condiciones para el quiebre del régimen en Cuba. ¿Qué se puede esperar que ocurra en las próximas semanas? Hay que analizar varios hechos y factores para vislumbrar las posibles salidas que pudieran presentarse a la permanente crisis en Cuba. Vamos a ver los factores internos. Número 1. No existe voluntad del régimen por hacer una reestructuración profunda del sistema. El régimen se resiste a la economía de libre mercado y libre empresa. Ni siquiera contempla un cambio de modelo al estilo chino o vietnamita. Número 2. El país está endeudado a un punto que no tiene créditos ni de sus principales socios políticos, Rusia y China. El régimen es incapaz de buscar nuevas líneas de crédito y su historial de mal pagador lo ha convertido en un paria financiero. Número 3. La industria azucarera está destruida. El país ya no exporta azúcar, ahora la importa. Número 4. Las exportaciones de los principales rubros de la economía han declinado considerablemente, al punto que las remesas generan más ingresos que los principales sectores exportables del país: tabaco, azúcar, níquel, turismo, productos agropecuarios, medicamentos, industria pesquera, etc. Número 5. La industria turística no se ha recuperado después del impacto de la pandemia. Aún en estas circunstancias, los pocos recursos que tienen lo invierten en la construcción de nuevos hoteles, enviando una clara señal de que el Estado se desentiende de sus obligaciones de servir a su pueblo y ha caído en manos de una mafia oligarca. Número 6. Hace 4 años el país no recibe prácticamente inversiones. Cuba se ha convertido en uno de los mercados con más alto riesgo de inversión en el planeta para los inversionistas extranjeros. Número 7. El sistema electroenergético nacional está colapsado. Sus principales termoeléctricas están obsoletas, tienen más de 35 años de uso. El país no tiene recursos financieros para sustituirlas ni para darles el mantenimiento que necesitan. Número 8. El país está descapitalizado. Las pocas industrias que aún funcionan, la mayoría están obsoletas, presentan atrasos tecnológicos y son muy ineficientes. Número 9. El sector privado no existe. El movimiento de cuentapropistas, que en algún momento de 2016 sobrepasaba las 550.000 licencias, hoy apenas sobrepasa las 150.000. Número 10. La población vive atrapada entre la escasez de alimentos, la decadencia de su sistema de educación y salud, el desastre en el deporte, la falta de medicamentos, transporte, agua potable, la corrupción en la cadena de distribución de mercancías a la población, la falta de electricidad en los hogares, la ausencia de lugares de recreación para el pueblo y, encima de todo, prohibidas las protestas. Número 11. La inflación ha crecido vertiginosamente en los últimos 24 meses al punto que un salario no alcanza para comprar lo básico del mes. Número 12. Se percibe un vacío de poder en el país. Los dirigentes han perdido la empatía y la conexión con las masas. El discurso oficial no conecta con el pueblo. Número 13. El país ha sufrido una fuerte descapitalización del capital humano en los últimos 24 meses. Ya más de 300.000 cubanos han emigrado a Estados Unidos por vías informales, sin contar los que se han ido a otros países ni los que han emigrado ilegalmente. 14. Los campesinos no tienen incentivo para producir. Las cosechas terminan en manos de las empresas del Estado, a quienes tienen que vendérselas a precios muy bajos. Un país eminentemente agrícola con ricas tierras productivas que no se aprovechan. La industria pesquera está en la ruina y la trágica solución dada por el Estado ha sido pasar a cooperativas. La mayoría de las bases pesqueras marítimas que no pueden ni tendrán recursos para
para salir de la crisis ni autosustentarse, por lo que el desastre se incrementará aún más. 15. La política de terror implantada y ordenada por Miguel Díaz-Canel no ha podido evitar las protestas ciudadanas, las cuales cada día se hacen más visibles, involucrando a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los militares. 16. En los últimos 5 años, los principales sectores que generan ingresos en la economía del país han tenido una pérdida acumulada de 29.064,75 millones de dólares en comparación con los ingresos obtenidos en 2013. Esta cifra es similar a la de la deuda externa condonada por Rusia a Cuba en 2015. 17. El país en 2021 apenas ingresó un poco más de 5.000 millones de dólares en los 9 sectores que más aportan a la economía, muy por debajo de los 17.000 millones que alcanzaron en 2013, lo que demuestra que Cuba está inmersa en una crisis multisistémica muy diferente a la acaecida durante la década de los 90 en el llamado periodo especial. 18. El sistema de salud está colapsado. La pandemia puso al descubierto su fragilidad y derrumbó el falso mito de Cuba como potencia médica. 19. Hay una desconexión total entre el PSC y el pueblo. Nadie quiere ser militante del PSC, ni los jóvenes de la UJC. Los dirigentes del país son rechazados por la mayoría de la población. 20. Por primera vez en 64 años, la población se ha lanzado en masa a la calle a pedir libertad y un cambio de sistema. 21. La muerte del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja dejó huérfana la continuidad del castrismo planificada por Raúl Castro. La mutación del Estado socialista a oligarquía mafiosa quedó decapitada por la naturaleza. Esto ha desencadenado en la sombra un proceso de lucha por el poder y ha acelerado el proceso de autodestrucción del sistema. 22. Por muchos años, las instituciones armadas cubanas no fueron educadas ni diseñadas para reprimir a la población, más bien fueron adoctrinadas para enfrentar una posible invasión de Estados Unidos. Por lo tanto, dentro de las Fuerzas Armadas y el MININ, muchos oficiales y soldados no estuvieron de acuerdo con la brutal represión desatada por el régimen cubano, el 11J. Ante la realidad de que el modelo no funciona y no se vislumbra una salida a la crisis, es muy probable que dichas instituciones armadas terminen por quebrar su lealtad a la oligarquía dominante y propicien un cambio de sistema. Ahora mi queridísimo Emilio Morales habla de factores externos. Aquí menciona la crisis económica global con inflación, etcétera, cosa que repercute en la pésima economía del régimen que importa el 80% de los productos que consume. La subida del precio del petróleo impacta en los precios de los productos importados y el precio de los fletes y limita la capacidad de generación de energía del país, que no cuenta con recursos financieros para pagar el petróleo que necesita. Venezuela ha disminuido sus envíos de petróleo, lo cual crea desabastecimiento y el régimen no tiene dinero para comprar más, a pesar de que la administración Biden ha restaurado los vuelos a la isla y los envíos de remesas por vías digitales y se han dado ciertos pasos de acercamiento. No existen condiciones reales para que retorne un nuevo deshielo. El gobierno cubano lleva 4 años sin pagar la deuda externa con los acreedores con los que reestructuró su deuda en 2015, por lo que se ha quedado sin líneas de crédito. No existe una potencia externa que pueda ir al rescate económico del régimen cubano. La experiencia de la antigua Unión Soviética y de Venezuela han sido lecciones bien aprendidas por la Rusia de Putin y por China, y no les dan líneas de créditos al régimen cubano. La administración Biden está en la encrucijada de reavivar o no el deshielo en medio de la ola represiva más grande que ha hecho el régimen cubano en toda su historia. Un grupo de personas dentro de la administración, convencidos de que la política del deshielo es la correcta, hará todo lo posible por tratar de restaurar el deshielo y enviar una bocanada de oxígeno al régimen de La Habana. Dar este paso sería una política contradictoria y fallida de la administración Biden, después de afirmar que sancionaría a todo aquel gobierno que apoye la invasión de Rusia a Ucrania y la anexión de varios de sus territorios.
La administración Biden tiene la oportunidad histórica de acelerar el proceso de caída del régimen cubano o de alargar aún más la agonía de 11 millones de cubanos. El exilio cubano está listo para el rescate económico del país bajo un sistema democrático con separación de poderes y libre mercado. Esta sería una de las ayudas financieras más descomunales que podría poner rápidamente a la isla en un escenario de prosperidad y desarrollo en el corto y mediano plazo. Analizando todos estos factores internos y externos, es comprensible que al régimen cubano no le quedan muchas opciones sobre la mesa. La crisis multifacética que tiene el país no se resolverá ni en el corto y mediano plazo bajo las circunstancias actuales, ni siquiera con una posible ayuda de Estados Unidos, a menos que el país vaya hacia una transición y un cambio de sistema y esa ayuda sea condicionada a ese escenario de transición. Y ahora Emilio Morales pone los diferentes escenarios que podrían ocurrir en las próximas semanas. Dice, conociendo la naturaleza del régimen cubano, que no va a dar su brazo a torcer, estos son los posibles escenarios que se avecinan en los próximos días si el régimen no estabiliza el tema de la generación de energía, la falta de alimentos y de medicamentos. Vamos allá. Escenario número 1. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas, estas dejan de ser pacíficas y se convierten en violentas. Se produce un levantamiento popular en todo el país que lo llevaría a la anarquía. Los militares, que no tienen las manos manchadas, podrían unirse al pueblo, generando el quiebre del sistema y deponiendo a Raúl Castro y al gobierno de Díaz-Canel, tomando el control del país para su estabilización y dar paso a un proceso de transición. Esto sería bien visto por la administración Biden y sería una buena condición para proporcionar recursos que ayuden a la estabilización y posterior transición de la isla. Escenario número 2. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas y estas dejan de ser pacíficas y se convierten en violentas. El régimen de La Habana abre las fronteras con la intención de dejar salir a quienes quieran irse a Estados Unidos por cualquier vía, dando pie a un éxodo masivo sin precedentes. Estados Unidos pudiera responder con una intervención humanitaria porque interpretaría esta medida como un intento de socavar su seguridad nacional. Escenario número 3. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas y estas dejan de ser pacíficas y se convierten en violentas. Raúl Castro depone a Díaz-Canel y su equipo de gobierno e intenta negociar con Estados Unidos una salida a la crisis, prometiendo libertades políticas y la apertura de una economía de mercado. Escenario número 4. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas y estas dejan de ser pacíficas y se convierten en violentas. Raúl Castro saca los tanques a la calle para aplastar las protestas. A partir de aquí existirían 3 posibilidades. A. Se produce una masacre al estilo Tiananmen y el régimen aplasta las protestas. B. Se produce una masacre al estilo Tiananmen y el país se va a una guerra civil. C. Los tanques terminan apuntando a la Plaza de la Revolución y deponiendo el gobierno de Díaz-Canel y generando la salida forzosa del país a Raúl Castro y su familia. O muere Raúl Castro y un grupo de militares toman el control del país deponiendo el gobierno de Díaz-Canel, crean un gobierno provisional junto a personalidades civiles respetables, establecen una negociación con Estados Unidos y preparan al país para una transición. Y hasta aquí los escenarios, continúa Emilio Morales. Como están las cosas en Cuba a partir de ahora, todo puede suceder. La administración Biden, luego de esto, tiene una oportunidad de oro para ayudar al pueblo cubano a construir un nuevo país y un futuro luminoso para sus ciudadanos. Esperemos que no la desperdicie. Amigos míos, y hasta aquí me encantó este pronóstico. Son diferentes escenarios, nada está escrito, no se sabe exactamente qué va a pasar, pero teorizar, hablar, proponer, estimular, dar confianza, fe, mantener la chispa encendida es tarea de todos nosotros. Dime tú en los comentarios qué escenario tú crees que pueda pasar, estás de acuerdo o no con este pronóstico. Y nada, te voy a estar leyendo, así que nada, ponme tus opiniones, te mando un abrazo, suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube, Luis Denner, si estás en la página de Facebook,
Facebook, Luis Denner, like y seguir si estás en el Denner con 3R, like y seguir también y déjame como comentario, gracias Emilio Morales. Les mando un abrazo y hasta la próxima.